Dios hecho carne. Y eso tiene un propósito. No celebramos otra cosa, no damos culto a pinos o a, no sé, cualquier tipo de prácticas. No, recordamos el nacimiento del Señor Jesucristo. Vamos a ir a la palabra una vez más. Ya leíamos al principio, Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 6. En su boletín usted tiene la lectura de la Biblia. Dice así Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 6. La visita de los magos tiene por subtítulo arriba. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que tú me das, Dios mío, en esta hora, de leer tu palabra, de poder compartir tu palabra, Señor. No me siento digno. Señor, te pido que tu Espíritu Santo, oh Dios, esté asistiendo para que todos seamos edificados por tu voz, que es tu palabra. Gracias, oh Dios mío, por esta gran celebración, por este gran recordatorio, porque viene a nuestra mente, Señor, todo lo que implica y todo lo que enseña la Navidad. Y en eso queremos recordar hoy, Dios. Queremos meditar qué es la Navidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les dije, tengo niños acá y para mí es tremendo porque no estoy acostumbrado a predicarles a niños y tengo ese reto, así que espero que el Señor me ayude en esta hora. Y leímos un pasaje donde se nos habla que en los días del nacimiento de Cristo vienen a una ciudad, a una ciudad vienen unos magos buscando ¿qué cosa? Buscando a un niño que ha nacido, que es el rey de los judíos. Ese niño, todos los que estamos acá reconocemos y no tenemos que explicar mucho para saber que es Jesús, nuestro Salvador. Y la pregunta en esta tarde es: ¿por qué Dios se tuvo que hacer hombre para venir y nacer en el pesebre en Belén? Y eso es lo que vamos a estar respondiendo en esta hora. Pero no podemos centrarnos solamente en este texto, sino que vamos a ver la Biblia como un todo, como una sola historia, como la vemos, como la interpretamos, cómo la aplicamos a nuestras vidas. Y vamos a dar 3 saltos en la historia. Vamos al principio. Vamos a ir a donde comenzó todo. Dios, por decirlo de alguna manera, se le ocurre la gran idea de crear a un ser viviente, al ser humano. Y lo puso ¿dónde? Lo puso en un lugar que él había preparado, donde habían muchos animales, donde habían
donde todo era felicidad, donde no había el problema de si tenías que esconderte del león o si tenías que tener cuidado de una planta venenosa. Y ahí en ese lugar llamado Edén, el jardín del Edén, coloca al hombre y lo llama Adán. Qué interesante. Estábamos hablando de Jesús y ahora nos fuimos ¿a dónde? A Adán, al primer hombre creado por Dios. Y en ese lugar maravilloso, Dios crea al hombre. En este jardín todo era maravilloso, el mundo estaba lleno de carcajadas, sonrisas y diversión. Allí nada era malo. Nunca allí estaban tristes, jamás. Y lo mejor de todo era que Dios caminaba con el hombre. Dios caminaba con el hombre y eso es un gran privilegio. Hoy la humanidad, todos los seres humanos, están en la búsqueda de un ser superior, de una persona que les pueda guiar, que les pueda transmitir confianza, paz, seguridad. Pero lo cierto es que Adán gozaba de este privilegio. Podía conversar con Dios. Podía verlo y pasearse y contarle qué nombre le había puesto a los animales. Podía decirle, bueno, mira las frutas, qué hermosas son. Esa relación que Adán tuvo con Dios fue una relación exclusiva. Una relación la cual todos nosotros que conocemos a Dios queremos tener. Y hay una gran noticia. Y esa noticia es que tenemos una relación con Dios. Y que así como Adán caminaba en el Edén, nosotros volveremos a caminar con Dios. Pero todavía no vamos a llegar ahí. Todavía vamos a ver qué fue lo que sucedió con Adán. Si vamos a Génesis y estamos ahí, nos vamos a dar cuenta que había un animalito bien astuto. Había un animalito que se llamaba la serpiente. Dice Génesis capítulo 3, del versículo 1 en adelante, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Qué interesante esta serpiente. Viene a donde está la mujer y le dice, bueno, Dios te dijo que no podías comer de ningún árbol, del fruto de ningún árbol. Y la mujer aclarando la situación dice, no. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Qué interesante. Desde el principio vemos cómo esta serpiente, que más adelante la Biblia nos revela que es el mismo Satanás, quiere sembrar una duda en el pensamiento del hombre, distorsionando lo que es la palabra de Dios. Hoy en día nosotros tenemos la misma lucha. Muchos hoy quieren distorsionar la palabra de Dios, decir lo que la Biblia no dice como si la Biblia lo dijera. Entonces, esa guerra, esa batalla hoy permanece en nuestras vidas. Tenemos que entender qué realmente fue lo que Dios dice o qué Dios dice para entonces poder combatir este tipo de falsas enseñanzas. Si seguimos leyendo, acá
nos dice en el versículo 4 de Génesis capítulo 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hasta aquí, ¿qué vemos en este relato? Vemos la desobediencia de Dios, del hombre hacia la palabra de Dios. Porque Dios había dicho no lo pueden ni tocar. Y ellos ahora se encontraban en una situación donde ya lo habían comido. Este es el principio del pecado en el hombre. Aquí vemos cómo el pecado entró en el hombre. A partir de este momento, ya ese lugar hermoso donde el hombre podía disfrutar de la presencia de Dios, ya no iba a existir más. Ahora, apartados de ahí, todo iba a ser discordia, todo iba a ser tristeza, todo iba a ser muerte. Eso es lo que ocurrió cuando el hombre decidió desobedecer la voz y el mandamiento de Dios. Las personas hicieron algo terrible. Decidieron no obedecer a Dios. Prefirieron un mundo donde Dios no estuviera a cargo. Y eso es lo que vemos hoy. Hoy vemos por qué mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué existen las guerras? ¿Por qué existen las enfermedades? Si Dios es un Dios bueno. Bueno, es que el hombre ha decidido ser su propio Dios. El hombre ha querido gobernar esta tierra como si él fuera que realmente pudiera tener el control y decidir sobre las cosas creadas. Lo cierto es que el hombre tuvo una responsabilidad desde el principio como mayordomo de lo que Dios había creado, pero todo le pertenecía a Dios. El hombre tenía la capacidad de liderar, de ordenar ciertas cosas, pero el dueño es Dios. Y muchos hoy en día viven ignorando esta gran verdad. Muchos hoy en día quieren vivir como nosotros vivíamos antes de conocer a Cristo. También queríamos vivir nuestra propia vida y que nadie nos gobernara, que nadie nos dijera qué teníamos que hacer. Hoy vemos la sociedad como está, llena de personas que quieren ignorar todo tipo de ley. Las personas quieren ignorar hasta todo tipo de código moral, aún en sus familias. La gente no está de acuerdo hoy en tener un matrimonio feliz, en tener hijos. Ya hoy la gente no quiere ese tipo de responsabilidad. Y eso es un problema. Un poquito de agua. Si seguimos entonces esta historia en el Edén, lo que ocurrió, después que el hombre pecó, entonces vemos que Dios toma la decisión de sacar a esta pareja de ese lugar maravilloso donde se encontraban, donde todo era felicidad, donde no había la tristeza, donde no existía otra cosa que gozo. Disculpen. Y decidió qué cosa. Dice al final de este capítulo, en el versículo 23, dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una
espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios sabía que la condición que tenía este hombre caído, pecador, ahora era constituido un enemigo del propio Dios. Dios no quería que este hombre volviera a entrar en ese lugar y pudiera comer nuevamente del árbol de la vida. Y lo que hace es poner unos querubines con una espada encendida dando vueltas. Y esto nos recuerda algo. Nos recuerda que al pecar, como dice este pequeño libro, no podemos entrar. Cuando pecamos y nos constituimos pecadores, perdemos el privilegio de estar en la presencia de nuestro Dios. Y eso fue lo que Dios estableció para el hombre. Al pecar no puedes entrar. Si quieres entrar, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si el hombre ahora, Adán, decide entrar nuevamente al huerto y se encuentra con esa espada? Va a morir. Va a morir. Pero este relato nos narra la historia, nos recuerda la historia del por qué necesitamos un Salvador. Uno que se decidiera a entrar y a morir por nosotros, para conquistar ese lugar nuevamente para nosotros. Si allá vamos. Tiempo pasó, pasó la historia, pasaron las generaciones. ¿Y qué sucedió? Dios decidió que iba a estar habitando en una casa. Y esa casa se llamó templo. David tenía el rey David, ¿recuerdan al rey David? Ese poderoso, pequeño, que se enfrentó al gigante Goliat y lo venció. Pero no con sus fuerzas, sino porque confió en el Dios que sí tiene las fuerzas para vencer cualquier gigante. Entonces, ese mismo David tenía el deseo de establecer y construir un lugar para poder presentarse delante de Dios como si ese lugar fuese la casa de Dios. Recordando que ninguna casa construida por manos de hombre puede retener toda la gloria de Dios. Es decir, Dios iba a habitar ahí, pero no, es una forma de describir la presencia de Dios en un lugar, pero no para encerrar a Dios como decir, bueno, como nosotros podemos decir, yo vivo aquí, con una cama, un televisor y ya me basta. No, Dios es un Dios grande, Dios es un Dios tremendo. Dios no cabe en ningún lugar. Pero lo cierto es que Dios no permitió que David construyera este lugar. No lo permitió. Y le permitió a su hijo Salomón construir este templo. Podemos ver la inauguración de este templo, que no lo vamos a ver ahora, en 2 de Crónicas capítulos desde el 5 en adelante. Podemos ver esa historia, cómo fue construido y cómo fue dedicado este lugar. Y este lugar también tenía un recordatorio. ¿Por qué? Porque al hombre pecar no podía entrar a la presencia de Dios. Y ese lugar tenía un lugar llamado, esa casa tenía un lugar llamado el lugar santo. Pero tenía otro lugar que se llamaba el lugar santísimo. ¿Y qué era lo que separaban estos dos lugares? Una cortina. Esa cortina decía y le decía y nos recuerda a nosotros precisamente esta gran verdad, que si pecamos no podemos entrar. Somos pecadores, no podemos entrar en la presencia de Dios, porque si lo hacemos, vamos a morir. Qué gran verdad Dios nos está revelando en su palabra. Nos está enseñando de que todos los hombres somos pecadores y que no podemos y ni tenemos la posibilidad de presentarnos por nuestras propias capacidad
ante un Dios tan santo. Y Él quiere comunicarse con el hombre, pero en este momento lo hace a través de una cortina. Y esa cortina lo que nos revela precisamente esto. Ahora, les he contado todo esto y sin embargo empecé leyendo cómo los magos venían del oriente a ver al niño Jesús, al Mesías. Pero para llegar ahí y responder la pregunta, ¿por qué necesitamos que Dios se hiciera hombre y viniera a la tierra, naciera y muriera por nosotros? Esta es la historia. Por eso nosotros necesitamos, porque no somos capaces de entrar a la presencia de Dios naturalmente. Necesitamos un Salvador. Necesitamos la asistencia de Dios en nuestras vidas. Bueno, pues vamos a dar otro salto a la historia. Lleguemos entonces al tiempo en que Jesús nació. Jesús nació en Belén, en esa ciudad pequeñita, pero que Dios les estaba recordando, no se sientan pequeños, porque ahí va a nacer el guiador de mi pueblo, quien va a guiarlos y les va a transmitir una paz que nadie ha podido desde los tiempos de Adán mostrar y dar a los hombres. Después vemos cómo ese Jesús crece. Creciendo este Jesús, llevando una vida ejemplar, cumpliendo toda la ley, nos encontramos con un versículo en la Biblia que está en Marcos capítulo 15, versículos 37 y 38. Y vamos a ver qué dice estos dos versículos. Mas Jesús ya estaba en la cruz, siendo crucificado, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Es interesante. Esa cortina que habíamos visto, que separaba los dos lugares, ahora había quedado destruida. Y eso nos recuerda a nosotros que ahora tenemos el acceso a nuestro Dios por medio del sacrificio de Cristo. Por medio de la muerte de ese niño que vino a nacer en el pesebre. Ahora nosotros podemos disfrutar nuevamente de una relación con Dios, no como la de Adán, pero hacia ahí vamos. Vamos hacia esa relación que Adán tuvo y perdió en el Edén. A través de Jesucristo, Cristo hizo posible que pudiéramos nosotros entonces hoy entrar a la presencia de nuestro Dios, gozar de su compañía, gozar de su palabra, gozar de sus promesas, poder vivir como Cristo vivió, poder ser formados a la imagen de su Hijo, porque ahora somos constituidos no solamente su pueblo, somos constituidos sus hijos, somos constituidos herederos de Cristo. Y eso solamente puede ser a través de eso que estamos recordando hoy, la Navidad. Si no hubiera existido la Navidad, no hubiera existido la crucifixión. Si no hubiese existido la crucifixión, no hubiese existido la resurrección. Y hoy ninguno de nosotros pudiera contar con un Salvador como Cristo. Pero lo cierto es que Dios es soberano y ha determinado que todas las cosas sucedan de esta manera. ¿Por qué? Porque todos nosotros, al pecar, no podemos entrar. Esa es la historia de la Biblia. Esa es toda la historia que la Biblia realmente encierra y apunta para que nosotros hoy podamos vivir por esta historia. No existe otra. Muchas veces enseñamos a nuestros hijos el gran Sansón, el fuerte, este hombre que ni las murallas le resistían.
hablamos de David, hablamos de cuántos héroes, y así lo hemos catalogado, para enseñar a nuestros hijos, héroes de la fe. Pero lo cierto es que ninguno de ellos pudo llevarnos a la relación con el Padre. Solamente uno, Cristo, nuestro Señor. Creo que ya he dicho todo lo que tenía para decir. Creo que he tratado de ser lo más simple posible en un sentido, ¿no? Para que los niños que están acá puedan entender y los mayores también puedan no sentirse pues un poco como que el lenguaje es para niños. Pero lo cierto es, hermanos, que este mensaje tan maravilloso de la Navidad debemos recordarlo cada año, cada día con nuestros hijos. La Navidad existe y la celebramos con un solo propósito. Propósito de dar gracias a nuestro Salvador por haber permitido que nosotros los pecadores pudiéramos entrar a la presencia de nuestro Dios y gozar con su gloria en nuestras vidas. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar nuevamente y después vamos a cantar para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra, por la Biblia, esta gran historia, Señor, que hoy recordamos. La Navidad, Señor, y tiene un sentido tremendo. Al encontrarnos un día pecadores, separados de ti, alejados de tu presencia, de nuestro Creador, teniendo la necesidad de un mediador, oh Dios, nos encontramos con este mensaje precioso de la Navidad, donde tú, tu Hijo amado, la segunda persona de la Trinidad, oh Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros, vivió una vida justa y murió como un malhechor. Y todo eso fue, Señor, para poder darnos reconciliación, para poder traernos a la luz admirable, al conocimiento del Dios soberano, del Dios creador. Gracias, Señor, por esta verdad. Permite que esta verdad se ancle en nuestros corazones, los niños pequeños que están acá puedan entenderla y vivir por ellas. En el nombre precioso de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén.